Hola Tania, ¿Qué tal, María? hola amigos podcasteros, ¿cómo están? Pues esta semana, este episodio, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los que tenemos más de 50 años, que es la soledad. Yo creo que a todos en general, En ¿no? general, sí, la soledad no es un Sí, fenómeno de la edad. sí, aunque ciertamente es uno de los problemas mayores en la vejez. Ujú. Sí, 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 pega muy duro la soledad Sí, cuando eres mayor, pero hay jóvenes que se sienten muy solos, sí, es claro. una causa importante de suicidios, De de depresiones, depresiones, de enfermedades, sí, de mil cosas. pero bueno, hoy la vamos a abordar desde el punto de vista de los mayores de 50 años. Y Ujú. para eso, Tania, vamos a platicar como un ejemplo Sí, muy representativo sí, de sí, lo sí. que puede ser la soledad, el agente topo. Sí, es un documental que estuvo nominado el año pasado En para 2020. 2020. Sí. Estuvo nominado para Mejor Documental en los Oscars. Es de una directora chilena muy joven, o sea, que ahorita tiene 39 años y ha estado haciendo varias cosas. La segunda película Sí, que hace sí, sí, sí. sobre vejez. Sobre sí. Ujú. Es un documental, entonces está muy interesante porque es un documental que parece ficción en realidad, ¿no? Ajá. Pareciera que todo está armado, pero no hay un guión. O sea, ella verdaderamente entró a una casa de De ancianos, ancianos, sí. pidió permiso, se instaló, empezó a grabar y después un detective pues, publicó un anuncio Exacto. para Estaban contratar a buscando, un sí, viejo de entre 80 y 90 90 años. años. Es maravillosa la escena Sí. cuando empiezan a hacer las entrevistas para seleccionar al candidato. Ujú. Es maravilloso porque tiene que pedir autorización, tiene que estar Sí. pues con un poco de fuerza física para poder moverse, ir, venir y sobre todo quedarse guardadito en el asilo Sí, durante sí, varios porque días, la ¿no? idea es que entre al asilo como un paciente Un más paciente más, sí. y desde ahí investigue la queja de una de las hijas de una señora de que sospecha maltrato. Sí. Ujú. Que sí lo hay, la verdad es que hay mucho maltrato Pues en los asilos. bueno, Bueno, pero en ahí este no. particularmente no. Y yo creo que también el agente topo lo que hace es un poco como suavizar el clima del asilo, ¿no? Pues ¿Qué pasa? Ahí hay una relación, podemos hablar de una relación ujú, que él establece con los pacientes. eso está padrísimo. O Eso sea, está sí, padrísimo. hay un punto donde la meta de estar investigando, porque además lo entrenan, el detective privado lo entrena, y uno de los requisitos era saber manejo de tecnología, ¿no? La Es directora maravilloso. cuenta Sí. que en esas escenas hay mil tomas, pareciera ficción porque hay tomas desde abajo, desde arriba, encuadres distintos de todo, porque se tardó 6 horas. En aprender a Sí, usar el FaceTime, en porque es aprender a FaceTime, usar, sí, y WhatsApp y WhatsApp, FaceTime. mensajes de Ajá, audio. ajá, ajá. Entonces, bueno, tuvieron todo el tiempo del mundo. Y en muchas escenas pasa lo mismo, se estuvieron 4 meses filmando dentro del asilo. Lo que pasa, sí, ciertamente, como dices, es que él empieza a vincularse con las mujeres, porque eran 40 mujeres Sí. y 4 hombres 4 con él. hombres, sí. Sí, sí, Ujú. sí. Eso es muy chistoso porque yo pienso en asilos y me imagino mujeres, Sí. me imagino pocos hombres. No sé qué pasa. Ahorita yo voy a hablar de una investigación que se hizo donde Ujú. cómo le pega la soledad a los hombres también, Sí, pero claro. generalmente como que uno lo asocia con mujeres. Bueno, Y en esta película son es las viudas. las viudas o las que Ujú. fueron a guardar al asilo, que están dementes o que están... Pero la relación que él establece con las mujeres es de una solidaridad y es Sí. de un apoyo y es de un... está Y maravilloso. empezamos a conocer a través de él también a las otras mujeres que están ahí, y está la que escribe poesía, está la que se enamora de él y le hace su declaración de Sí, sí, amor. sí. La que intenta tocarlo y entonces le agarra la pierna y le agarra el brazo y él le dice, no, no me toques, no te pases. Sí, 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 sí. Una que todo el tiempo está en la puerta, en la reja, gritando, déjenme salir. Dije, grita, déjenme salir, quiero regresar a otro tiempo. Muy, muy, muy Híjole, qué fuerte, fuerte. pero todo es real, no hay actores, es un documental. Sí, ¿Mm? es Sí, maravilloso, sí. Y bueno, aquí hay 3 puntos de la soledad en esta etapa de la vida que es importante resaltar.
los desencadenantes de este sentimiento y de esa sensación de soledad. El primero podría ser la viudez, después de una relación muy larga, y se habla del efecto protector del matrimonio frente a la soledad. El otro podría ser la soledad en la que viven las personas de la tercera edad, cuando no viven con familias, ni viven en asilos. Una de las mujeres de ahí reporta que hacía 2 años que nadie la visitaba. Eso está muy caro. La hija que supuestamente, bueno, yo no sé, la verdad es que si ese fue un pretexto o qué onda. Pero nunca se apareció, para eso contrataron al investigador. Jamás la vimos. Nunca. No hay visitas. Es que es un poco eso, ¿no? Hablar de la soledad adentro de los asilos, ¿no? Como todos viven en su mundo, se comunican muy extrañamente. O sea, es muy duro la vida en un asilo. Yo creo que refleja una soledad brutal. Y el tercer aspecto sería relacionado con soledad y salud. ¿Qué desencadena qué? ¿La soledad desencadena problemas de salud o problemas de salud desencadenan la soledad? Pues hay investigaciones para los dos lados. Sí. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos a desmenuzar el primero perdón. O si tú tienes sobre alguna otra idea. El hecho de que sean mujeres, ¿no? Una de las cosas que en algún momento dice la directora, que se llama Maite Alberdi, muy buena, es que a ella lo que más le llama la atención es cómo las mujeres, las que cuidan, las cuidadoras, son las que después nadie cuida, ¿no? O sea, las asilan y se olvidan, ¿no? Sí. Hijo, eso pasa, ese es un tema que también nos da para otro podcast. ¿Qué pasa con los cuidadores de enfermos? ¿Qué pasa con los cuidadores de viejos? ¿Qué pasa con los cuidadores en general? Nadie se acuerda de ellos cuando no es la familia, porque generalmente es la familia la que cuida. Son roles, ¿no? Sí, te tocó cuidar y todo el mundo se va lo más lejos posible, ¿no? Sí. Pero bueno, sí quiero resaltar un poquito que al final Sergio, que es el agente topo, el que está ahí de investigador y o sea, tiene escenas también muy graciosas y todo. Pero bueno, al final la conclusión es que no hay maltrato en ese asilo, que lo que en realidad mata a los viejos es la soledad. La soledad, sí. Esa es la conclusión de este hombre, que es un viejo que afortunadamente sí tenía como una buena base familiar, ¿no? Sí, porque sus hijos le van a visitar al asilo y es su cumpleaños y es una gran fiesta, como que se convirtió en el alma del asilo, ¿no? Un poco. Y fíjate que también la directora dice que la propia cámara empieza a ser una especie de rol de compañía para los viejos. Porque en algún momento hay una escena muy fuerte donde Sergio está con una de las mujeres que, o sea, se pone a llorar de una manera. Ay, sí, me acuerdo de esa escena. Se pone a llorar y le preguntaban cómo es que lograste ese nivel de intimidad, que hicieran todo eso estando ahí las cámaras. Dice, porque las cámaras se volvieron compañía, ¿no? O sea, estaban siempre atrás, se acostumbraron a ellas, pero sí, entre Sergio y las cámaras se creó entonces una dinámica distinta, ¿no? Sí. Pero se acostumbraron. Pues lo que pasa es que yo creo que en los asilos, y la película lo refleja muy bien, lo que los viejos quieren es compañía, es como sentir que importan, sentir que cuentan, sentir que sus historias son dignas de ser vistas, contadas. Eso es muy lindo, ¿no? Y fíjate que, o sea, tuvo un impacto, evidentemente. Después de que se lanza el documental y la gente lo ve, un anónimo les mandó flores a todas las mujeres del asilo. ¡Qué maravilla! Sí. Y gente de todos lados empezó a visitar más a sus papás, a visitar más a la gente que está ahí conviviendo con esa soledad, justamente, ¿no? Sí. Es que la soledad es una cosa tremenda en cualquier etapa de la vida. Y yo sí que quisiera diferenciar entre la soledad por decisión y la soledad porque no hay de otra. ¿A qué me refiero? Bueno, uno puede estar solo, pero claro, estar solo no implica soledad. No, pero la soledad es el sentimiento de estar solo. Pero hay gente que decide estar sola, hay gente que decide... Pero no la vive como soledad. No la vives como soledad, claro, no la vives como soledad. Sí, también, pero bueno, hay una gran diferencia. Tú decidiste finalmente hacer eso. Pero porque estás bien.
Sí, yo creo porque que eso es muy tú importante estás muy señalarlo, bien y sí. entonces Sí, sí, sí. tienes una base a partir de la cual tú eres suficiente Exacto. y bueno, conectas, pero un Sí. poquito menos, digamos. Y Pero fíjate no. que esta investigación a la que hago referencia señala que, por ejemplo, las personas, a pesar de que tú decides estar solos, porque ellas decidieron unipersonalmente vivir solas, Ujú. hay un sentimiento de soledad y de miedo, sobre todo en las noches. Les da miedo caerse, les da miedo morirse y que nadie se entere que se murieron. Claro. Decían varios entrevistados, pues es que mis hijos viven lejísimos de aquí y quién les va a llamar para que vengan a recogerme o para que vengan a visitarme. Entonces sí es Claro. la soledad, a pesar de que tú decidas vivir solo, que en realidad no lo vives como soledad, Ujú. pero sí es muy diferente el que un anciano decida vivir solo a que los hijos lo dejen en el asilo. Por ejemplo, el personaje central del documental que dices que no es el agente Topo, sino la mujer a la que supuestamente va a investigar, Sí, pues vivía en una soledad tremenda. La hija no la visitaba, sí, ¿no? como que nada más le mandaban recaditos, pero no había presencia de ningún familiar, ¿no? Pero fíjate, la intención de la documentalista, de Alberdi, era denunciar maltrato en el asilo y lo que terminó denunciando fue abandono familiar. Justo. Es que, híjole, y además yo creo que esta cosa de los asilos, del abandono y de la soledad se agudizó muchísimo con el COVID, ¿eh? Porque los que se quedaron solos. O sea, yo tengo amigos que tienen a sus papás en casas de retiro y se Sí, quedaron con esta solos y cosa no de los dejaban entrar, no contagiarlos no contagiarlos, pero se murieron muchísimos viejos. En Europa se solos. murieron muchísimos viejos solos Sí. por esta cosa del abandono en los asilos, ¿no? En México los asilos en realidad dejan muchísimo que desear, porque realmente no se invierte en ellos, están muy abandonados y los viejos que están en los asilos, sí yo he escuchado de mucho maltrato también, no me consta porque no me he puesto a investigar la vida en los asilos, pero yo creo que es el abandono familiar, ¿no? Sí. Lo que más duele, lo que Sí, más si la gente pesa. estuviera pendiente, no pasa, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Bueno, sí, no sí. podemos generalizar, por supuesto, pero quien esté más pendiente, evidentemente tiene menos probabilidad de que sea maltratado su familiar, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 Y sobre todo personas que ya están con demencias muy frágiles o incluso que no pueden reportar el maltrato. O sea, es que sí está difícil. Es que no puedes reportar el maltrato, claro, no tienes elementos, te da miedo, a lo mejor el cuidador te amenaza, a lo mejor el cuidador te rechaza. O sea, hay muchas situaciones adentro de los asilos que yo creo que pueden agudizar la soledad. Sí. Pero no solamente los viejos de los asilos tienen soledad. O sea, hay No. muchos viejos que viven con las familias y que viven muy Aislados solos, también. ¿no? Viven aislados, viven solos, no se les permite opinar, se les protege tanto en la jaulita de oro de la que hablamos en algún episodio, ¿Pero qué es que los eso? aíslas y los dejas solos y no los pelas y no los tomas en cuenta. Esa es la decisión que toman los viejos que deciden vivir solos. Asumo que sí, me puedo caer y no va a venir nadie a ayudarme. Asumo que sí, igual me muero y se enteran 15 días después. Pero estoy completo, soy autosuficiente y entonces me manejo solo, ¿no? Yo aspiro Pues sí. a esa etapa mayor de la vida, porque ya con 65 años ya, la verdad es que vivir con alguien, me pesa un poco. Pues sí, me parece que chambear. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. yo traigo también un estudio interesante se llama The Harvard Study of Adult Development, o sea, y es el estudio más largo jamás hecho. Ah, sí, ya sé cuál es. O sea, ahorita ya van creo que 80 años, Sí. 80 años han seguido bueno, ya ahorita no están todos vivos, ¿verdad? Pero empezaron con 724 hombres jóvenes, en Boston particularmente, y eran dos grupos de igual número. Los primeros era una generación así increíble de Harvard College, los más exitosos, con recursos, con todo. Y los otros eran los más pobres, los más problemáticos, chavos que tenían muy pocos recursos y muchos problemas. Entonces empezaron a seguirlo en 1938. Entonces, por supuesto, los investigadores han ido cambiando, van 4 generaciones de investigadores que están haciendo este seguimiento. Pero bueno, cada 2 años estos hombres reportaban situación laboral, situación familiar,
de pareja, salud, exhaustivamente. O sea, visitaban a sus casas, platicaban con los hijos, platicaban con las esposas, o sea, verdaderamente exhaustivo. Y bueno, la gran conclusión es que son las buenas relaciones, los buenos vínculos sociales, familiares, amistades, o sea, todo esto, las que nos mantienen más sanos y felices. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, no hay más. Sin duda, sin duda. O sea, Yo lo acabo esa es la gran conclusión. de constatar con mi madre, que nos reunimos hace poco los hermanos que vivimos aquí en la Ciudad de México con ella, y la hicimos tan feliz, y ella fue tan feliz, y su despedida fue, qué maravilla verlos, tenerlos. Los vínculos son todo también. Los vínculos son todo en cualquier etapa de la vida. Pero en esta etapa de la vida, de mayores de 60, 65 años, creo que son muy importantes. La cosa es que tienes que hacerlos desde antes. Sí. Claro, tienes que empezar a construir, claro. O sea, te tiene que importar hacer vínculos. Y además lo decíamos en uno de nuestros primeros podcasts, que los viejos, una de las razones por las que a mí me choca un poco esa etapa de la vida es porque empiezan a pelear con todo el mundo, con la familia. Entonces, claro, ¿quién va a querer tener vínculos si te la pasas enojado, peleando, etcétera, etcétera? Entonces hay que construir ese viejo enojón fue un maduro enojón y un joven enojón. Entonces ese es el punto. Aquí esa es la parte que sí podemos trabajar. Sí. Entonces las conexiones sociales nos hacen bien, la soledad literal mata. Así sí. Las personas que están más conectadas con familia, amigos y comunidad son más felices, más sanas y viven más. Los más aislados empiezan con enfermedades desde la mediana edad. Exacto. Y con degeneración del cerebro, de la mente, demencias y todo esto. Físicamente incluso. Mucho antes. Sí. Mucho antes y viven menos. O sea, en algún punto señalan que cuando llegaron todas estas personas, llegaron 60 hasta los 80. Y entonces empezaron a estudiar, bueno, intentaron predecir cómo les va a ir a los que ya están en la década de los 80, ¿no? Y lo que hicieron fue regresar a los 50, a sus 50. A ver sus modos de vida. Exactamente. Y lo que concluyeron es que más allá de quién tenía colesterol, quién tenía triglicéridos, o sea, que todo eso sí pasaba, pero nada de eso fue definitivo. Lo más importante fueron quien tenía una buena relación familiar, quien tenía una buena relación de pareja, es la persona que llegaba más sana y la que efectivamente vivió más tiempo y en mejor estado, ¿no? Sí. Incluso es las relaciones cercanas, buenas, ¿no? Porque había parejas que, por supuesto, estaban peleando todo el día y, sobre todo, los que sabían que no podían contar con el otro. Establecer mejores vínculos. No, los que no podían contar con el otro. No puedo, o sea, yo tengo pareja, pero no puedo contar con él, no me siento segura, no me siento seguro. Esos igual les iba bastante mal. Pues es que la relación de pareja, pues lo decía al principio, ¿no? El matrimonio es un colchón, es una protección contra la soledad, ¿no? Entonces, la verdad, si vas a tener un matrimonio de 50, 60 años, híjole, pues hay que tratar de llegar lo mejor posible. Y el hecho de que te divorcies o te separes de una pareja tampoco significa necesariamente que vayas a sentirte solo. No, pero si tienes vínculos sociales, con la familia, familiares, comunidad, claro, también. Sería padrísimo que todos tuviéramos una pareja en la vida. Pero incluso también eso también lo alcanzaron a distinguir. O sea, era mucho mejor para las personas un divorcio que mantener una relación conflictiva y así de mucho desgaste. Y que además no eres nadie, eres un bulto junto al otro, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, ni dinero, ni trabajo, ni definición política te ayudan a la felicidad. Ni siquiera lo que más influye salud. O sea, estos medidores del colesterol y todo eso no son determinantes, lo que determina es el vínculo. Es que el vínculo, es que somos seres sociales, Tania. Somos seres sociales desde chiquitos, necesitamos vincularnos con el mundo para poder vivir bien, para poder estar en paz con nosotros mismos y con los demás. No tenemos muchísimo que
Sí, ofrecer que recibir. pero es un poco lo que decíamos en otros episodios, lo damos por sentado, o sea, aparente, es como si todos supiéramos hacer vínculos, no es cierto. No, yo O creo sea, que desde hay que chico, limpiar, hay que aprender. totalmente, Ujú. totalmente. Hay que aprender a crear vínculos, hay que Hay que aprender a hacer aprender a comunidad. pensar bien, hay que aprender a sentirse bien, porque otra de las cosas que también decían es que con la gente que tenía malos vínculos, Ujú. cuando tenía algún dolor físico, era muchísimo peor Que cuando, porque también le suman el dolor emocional. Ujú. híjole, En cambio, las personas que tenían buenos vínculos, ujú, aun cuando tenían dolor, mantenían un buen estado de ánimo, se mantenían optimistas, se mantenían alegres, ujú. porque no cargan con eso otro, ¿no? Híjole, Entonces, me voy a conseguir una pareja sin duda. amigos. No, bueno, amigos tengo muchos, tengo Bueno, una pues comunidad podcastera, te tengo a ti, exactamente, tenemos a la claro. productora de este programa, etcétera. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta, Tania? Que todos los podcasts los episodios que hemos lanzado están vinculados. Ya habíamos hablado de este tema, Sí. de lo necesario que es ir tejiendo vínculos a lo largo de nuestra vida para evitar la soledad, porque la soledad es desencadenante de muchas cosas. Ujú. Y sobre todo de temas de salud que pueden afectar muchísimo más el desarrollo de la vejez, ¿no? Física y mentalmente. Física y emocionalmente. Yo Sí, creo por que supuesto. la soledad sí te puede llevar a morirte, te Sí. mueres de soledad, te mueres de tristeza, porque estás solo, porque nunca fuiste capaz de crear vínculos fuertes, Sí. porque fuiste una persona... Hay que hacer un autoexamen. Exacto. Un Yo creo que es muy autoexamen. importante eso, sí. Toda la gente se aleja de mí, bueno, ¿Por vamos qué viendo será? qué estamos haciendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería ir a terapia. Eso es una... Yo también digo. Ese es un punto que yo siempre he tenido. Acá traigo una cita de Mark Twain Ajá. en relación a esto mismo del estudio de Harvard. Mark Twain decía, no hay tiempo, así de breve es la vida para pleitos, disculpas, desgarramientos o para pedir cuentas. Solo hay tiempo para amar y es solo un instante. Sí, vamos a quedarnos un poquito Sí, con eso. sí, O sea, sí. de verdad, sí se trata de estar bien, sí se trata, y estamos bien desde el amor a nosotros mismos, Sí. desde el amor a los demás, a la vida que tenemos y que somos, ¿no? Y regreso a la cita de Snoopy que dijimos en algún Ay, podcast, sí. ¿no? Ajá. O sea, algún día nos vamos a morir, sí, pero el resto de los días vamos a vivir. Entonces Exactamente. vivamos en armonía con nosotros mismos y Ujú. con el colectivo, ¿no? Cuidemos las relaciones sociales, cuidemos nuestra participación Sí, en la claro. familia, con los amigos, Ujú. cuidemos a los amigos. Esa es una cosa que siempre le digo a mis hijos. Indispensable. Cuiden a sus amigos, por favor, porque a la larga es lo único con lo que se quedan. Los amigos Es la gran red tienen protectora. más presencia, exactamente, los amigos que a veces la misma familia, que la pareja Sí, o que los hijos. Bueno, los Yo creo amigos que son la familia elegida. Totalmente, totalmente. Los amigos son los hermanos elegidos, son las hermanas elegidas, no son los que nos impuso la biología ni la naturaleza. Sí, exacto. Y bueno, yo traía otro estudio también muy interesante, este se llama el efecto Rosetto, Ajá. y se dio en un pequeño pueblo de Pensilvania donde había pues, toda la población era inmigrantes italianos de un pueblo que en Italia también se llamaba Rosetto. Entonces se quedaron ahí y era una población en 1950s, Ujú. es este estudio. Había un médico en el pueblo y al médico le empezó a llamar la atención que cuando en Estados Unidos había una epidemia de enfermedades cardiovasculares, en este pueblo Nadie se enfermaba. nadie se enfermaba de eso, Ujú. nadie moría de eso, ¿no? Ujú. Entonces se lo reporta a otro doctor, al otro doctor le llama la atención y empiezan a estudiarlo y primero pensaron que era la dieta mediterránea, pero ¿cuál dieta mediterránea? Ya le estaban comiendo de todo, hamburguesas, Y sin aceite de oliva. y sin aceite de oliva. Pensaron que era la región, pero los vecinos también presentaban enfermedades, o sea, fueron descartando varias cosas. Entró un sociólogo a participar en el estudio y la gran conclusión es que era la cohesión comunitaria la que los protegía. ¿Por qué? Porque entre todos ayudaban. Habían muchas casas donde habitaban 3 generaciones.
Siempre los recién llegados, los que necesitaban, eran los otros, todos les Bienvenidos. contribuían, Sí, les, sí, sí. les daban bienvenida, o sea, todos estaban completamente contenidos en ese clan, ¿no? Entonces, Eso vaya, es muy de los italianos y también de los mexicanos, ¿eh? O sea, somos muy... ¿Te acuerdas de la película Coco? No sé si la viste. Sí, sí. Pero ahí el viejo, que es el centro de la vida de la familia, que es la abuela, es impresionante cómo jala a todos. Conglutina. Claro, porque hay un vínculo fuertísimo. Claro. Y regresando a la directora de esta película, Maite Alberdi. Ajá. Ella hizo otra película que habla sobre la importancia de los amigos durante la vejez. Sí. Cada año se reúnen un grupo de amigas. No, cada mes es cada mes. Cada mes. O sea, se reúnen un grupo de amigas. Desde que salen del colegio, estas mujeres llevan 60 años reuniéndose todos los meses a tomar el té. A tomar el té y hablar. Entonces las escuchas hablar. Es su propia abuela, de sus vidas, sus amigos. Eso está maravilloso. Sí. Se las recomiendo también mucho. Se llama La Once. Está en Netflix, en la plataforma de Netflix, igual que La Gente Topo, es de la misma directora. Y habla de la importancia de estos vínculos. Además vas viendo cómo se van muriendo las amigas. Sí, es. Pero cómo el vínculo la sigue sacando adelante, ¿no? O sea, la amistad sigue siendo lo más importante para ellas. Ahí despepitan contra el marido o defienden al marido o despepitan contra la otra, los hijos. De lo que la sea. verdad, sí. Bueno, pues hay mucho que ver, hay mucho que seguir platicando, Tania. Sí, pero bueno, aquí la invitación es a que pensemos. Cuando somos niños siempre nos preguntan qué quieres ser de grande, ¿no? Cuando eres joven todavía estás diseñando, medio planeando las direcciones del adulto que quieres ser, ¿no? Yo quiero ser social. Por favor. Entonces, planeemos la vejez. Este podcast se trata de eso, de que vayamos planeando nuestra vejez, cómo queremos llegar a esos momentos. A esos momentos que van a ser muy largos, ¿no? Muy largos. Y que la idea es que podamos extender la buena salud, el buen ánimo, siempre para que esto que alguien en algún lugar definía como la zona roja, que este momento ya, pues ya de la vejez, de la ancianidad, cuando ya empiezas como ya a sentir muchísimo más las limitaciones, sea lo más corto posible o no existan. Claro, de plano, ¿no? Fíjate que a raíz de este podcast, al que yo me asocié contigo muy machita, pero venía un poco con la cabeza fría. Pero ahora que he estado investigando, leyendo, buscando información, entrevistando gente, híjole, me ha crecido un sentimiento de... como que me he vuelto muy compasiva, como conmigo misma y con los demás, porque todo lo que uno puede llegar a saber que podemos hacer con nuestras vidas, o lo que sucede sin que nosotros intervengamos, porque así lo definió la sociedad, la naturaleza, los hijos, etcétera, etcétera, es maravilloso. Entonces, realmente los invitamos a que diseñen esta etapa de la vida, pues con todas las herramientas que existen y bueno, escuchando este podcast. Sí, aquí estaremos intentando dar algunos mensajes, algunos tips, algunas propuestas. Algunos invitados. Sí, vamos a tener invitados. Pasamos ya con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Síganos en redes, todos vamos para allá.